Comenzamos esta reunión de la oración de la mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a hacer la lectura del Evangelio. La va a hacer Tobías, ¿cierto? Perdón. Le estaba pasando a Marta de forma automática. Pero el día, la lectura de hoy viene de Mateo, capítulo 14, versículos 22 a 33, que se encuentra en la página 1436. Enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba ahí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, «Tranquílense, soy yo, no teman». Entonces Pedro les respondió, «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, gracia y paz sea con cada uno y cada una de ustedes. Este domingo nos toca el final del capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Estamos en el ciclo A y estos textos que estamos leyendo en estos tiempos se hicieron en el año 2020, si no me equivoco, que fue el anterior, 2020, sí, 2020, el anterior ciclo A. Hicimos una pausa en el domingo con el pastor Fabián Kreiser, que era un pastor distinto, predicaba cada domingo un pequeño videíto en pandemia y con eso lo compartíamos. Entonces cada vez que tengo que preparar una predicación en estos tiempos voy y reviso ese video. Hace 15 días atrás me tocó el mío y dije, ay, qué barbaridad, habré dicho. No, estaba bastante bien, no estaba tan barbaridad. Pero justamente el de este pasaje le había tocado, en ese momento, se puede buscar en YouTube, está, le había tocado a la pastora Mercedes, que no la veo ahora, Mercedes García Bachman. Tal vez está en YouTube, mirándonos en YouTube. Y leyendo algún comentario de Carter, leyendo este evangelio, escuchando un poco a Mercedes, lo que había compartido, pensando que hablar y estos tiempos que nos tocan vivir tan convulsionados, quería enmarcar un poquito en dónde está este evangelio, ¿no? Dónde está este final del capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Sí, ya podemos decir que termina ese bloque grande de parábolas de Jesús, donde todo el tiempo, a partir de imágenes, metáforas, simbología, lo que llamamos las parábolas, nos va relatando cómo es el reino, tal vez de una manera encriptada. Fíjense que una de las últimas parábolas, no es la última, en el capítulo 13, él le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes comprenden esto? ¿No? De alguna manera encriptan algún tipo de mensaje más campesino, más local, de una realidad
muy particular, e encripta paralelismos entre la vida cotidiana de las personas, que incluso puede ser que generen tensiones, con cómo es el modelo del reino de Dios que nos está presentando. Y el final del capítulo 13, Jesús es cuando no es conocido, donde se hacen los nunca vistos, los que no lo reconocen. Hola, William. No lo reconocen ni las hermanas, ni los parientes, ni nadie, que está esta frase que es, y Jesús era para ellos un motivo de escándalo, ¿no? Y claro, el escándalo venía de estos modelos de reino que él venía planteando, ¿no? Eso está en el versículo 57 del capítulo 13. Ahora entramos en el capítulo 14. El capítulo 14 arranca con un golpazo que no tocó en el leccionario este año, pero es un golpazo, que es el asesinato por parte de Herodes de Juan el Bautista. Esto es un gran sacudón, porque ahí hay todo un gran culebrón entre la hija, entre la amante, que era la mujer del hermano, y la hija de ella. Ahí hay un gran culebrón, pero el Evangelio dice que Herodes era un cagón, porque le tenía miedo al pueblo, entonces por eso no se animaba. Hasta que en una borrachera, en una fiesta, le gustó cómo bailó esta chica, y casi echándole la culpa a la chica, termina cortándole la cabeza a Juan el Bautista y sirviéndosela en bandeja de plata. Esto es un golpe para el movimiento de Jesús, porque el movimiento de Jesús arranca en el momento que es bautizado por Juan el Bautista. Entonces, el que venía delante de él había sido decapitado. Imagino que así como es un golpe para Jesús, también debe haber sido un golpe para sus discípulos y sus discípulas. Jesús está en una barca, orando, orillando luego de esto, enterarse de esto, y mientras va por desembarcar, ver cómo la multitud lo va siguiendo. Yo imagino esto, bueno, el Evangelio habla de mar, eso es un lago donde ocurrió eso, en realidad no es un mar, es un lago. Es grande, profundo, pero no deja de ser un lago, no tiene nada que ver con un mar. Entonces imagino, esto es una imaginación que me parece de leer el texto, que la barca está medianamente cerca a la costa y que se va aproximando la gente y ocurre la segunda, lo que está en la mitad del capítulo 14, que es lo que leímos el domingo pasado, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces tenemos un primer cimbronazo, que es la muerte de Juan el Bautista, Jesús que se retira, mientras va orillando, la multitud que lo sigue. ¿Qué multitud lo sigue? La multitud de los márgenes, incluso del margen del lago, ¿no? Una multitud que a pesar de la muerte, a pesar de un Herodes todopoderoso, todo violento, el mismo poder que está persiguiendo niños en el nacimiento de Jesús es el mismo que anda persiguiendo cualquier otro modelo que no sea el establecido por él. Sin embargo, hay una multitud que sigue, ¿no? Y se produce esto de la multiplicación de los panes y de los peces, que tiene algunas características muy interesantes. Por ejemplo, los discípulos dicen, che, esto es mucha gente, no nos alcanza a mandarlo a comer a la ciudad, que se compren su propia comida. Y Jesús dice, denles de comer ustedes. Entonces, da una indicación a los seguidores de Jesús, pero también da una indicación a la multitud, porque lo que dice Jesús a los discípulos es, hagan los que se sienten. Déjenlos descansar. Y ustedes encárguense de servir el pan, de servir el pescado, ¿no? Ahí hay todo un cambio en la lógica, porque ellos dicen, pero si nosotros seguimos al Mesías, ellos nos tendrían que estar sirviendo la comida a nosotros, y Jesús dice, que ellos descansen y ustedes sirvan, ¿no? Cambia otra vez. En el marco del reino que viene anunciando Jesús, estas son las nuevas lógicas. El que viene anunciando para ahora. Ahora va a haber que empezar a ponerle palabras más en lo concreto, y esto es lo que viene ocurriendo. Y va a empezar a aparecer perfiles o pinceladas del modelo de iglesia, ¿no?, que nos propone Jesús. Por ejemplo, si nosotros estamos en la iglesia y alguien viene, no viene para hacerle limpiar los pisos. Viene para que se siente, para que tome descanso de sus agobios,
de su vida cotidiana, y nosotros como comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús, servir a esa persona, porque lo necesita. Esta cosa maravillosa que pasó ayer, ¿no? Porque puede ser de cualquier manera, un gran hecho cultural que piensa que hay gente que no tiene comida, ¿no? Entonces, toma la conciencia de que ese descanse, porque hoy vamos a celebrar canciones y hacer una gran fiesta y tomar unos vinos, que me dejaron la botella todavía arriba, pero vamos a dar de comer, vamos a tener un concepto misericordioso de esto. Esta es como una primera instrucción de cómo movernos. Y llegamos al capítulo de hoy, a los versículos de hoy, que es cuando Jesús los despide a los discípulos en la barca. Yo he escuchado predicaciones hablando de barco. Barco a mí me da una cosa grande. Barca me da más. ¿Vieron la...? Más tipo claro, peor que la interisleña. ¿Viste? Cuando la interisleña va cargada, que vos no sabés si te entra agua, si te hundí o no te hundí. Me da más a eso, a donde lo subió. Y les dijo, yo voy después. Y él se va a orar y a la madrugada decide ir a verlo. Cuando decide ir a verlo, la tormenta los tenía sacudidos de acá para allá. Y acá esto todo rescato porque de estas cosas sabe mucho la doctora Mercedes, en la cultura helénica, babilónica, el mar contenía grandes monstruos, entonces el agua contenía monstruos en lo profundo. Entonces, entre la sacudida, yo lo imagino diciendo, esto se da vuelta y nos come un calamar gigante, digamos, ¿no? Esto. Y ahí aparece Jesús caminando por encima, con una frase muy importante, que está acá, pero que la encuentro, que dice, soy yo, no teman. ¿No? O yo soy, no teman. ¿No? Yo soy es el nombre de Dios. Cuando decimos, ¿cómo es Dios? No hay forma de decir. Me acuerdo del pastor Alan conversando con Jan, una vuelta acá. Jan algo preguntó sobre la existencia de Dios y el pastor Alan le dijo, Dios no existe. Y todos nos quedamos. Dios es. ¿Qué es esto? Yo soy. Esta es la forma de presentarse de Dios. Y luego tiene algún adjetivo o alguna palabra que tranquiliza a la comunidad que está ahí reunida. Yo soy, soy yo, no teman. ¿No? Esto es lo que dice Jesús. Al ser Dios, no teman. Y acá viene Pedro, que siempre es como, ¿vieron? Es como este que en la escuela siempre levantaba la mano para responder. Pedro siempre está delante de todo. Así se las manda. Pero siempre el primero, el alcahuete, bueno, el que está siempre. Después también es el que lo niega 3 veces. Pero él siempre va delante de todo, ¿no? Y Pedro dice, bueno, si sos vos, llévame ahí con vos. ¿Dónde estás? Todo valiente, dice Pedro. ¿No? Yo digo, entre valiente y julepeado, porque con eso moviéndose y todo lo que está en su cabeza de lo que hay abajo del agua. Y acá le dice, ven. Y Pedro, por el viento y por lo demás, tiembla. El contexto lo hace temblar. La realidad circundante lo hace dudar y pierde la fe. Y se empieza a hundir y dice, Señor, sálvame, y lo levanta y le dice, hombre de poca fe, le dice, ¿no? Lo lleva hasta la barca y ahí lo reconocen como el verdadero Hijo de Dios, todos los discípulos. Le pregunta, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Y si queremos traer esto para acá, estamos en un día muy particular para los argentinos y las argentinas que tenemos que ir a votar. Pero también votamos en un nivel de incertidumbre y de temor muy grande. Yo creo que votamos con temor. Estos 3 asesinatos continuos que tuvimos en estos 3 días, 2 días previo a las elecciones, la chiquita en Moreno, el militante social en la plaza, el médico que asesinaron unos motochorros, que había salvado a un futbolista, digamos, estamos en un marco de mucho temor para ir a tomar una decisión. ¿No? Pienso, bueno, no está la pastora Flasher, pero pienso en Ecuador, que acaban de cometer al precandidato. Eso es casi un magnicidio, ¿no?
precandidato en muchos lados ya es considerado un posible presidente. Por más que las encuestas le den el 0,5, lo concreto se dan los votos, digamos, ¿no? Después. Y entonces es casi un magnicidio lo que ocurre. Entonces, vivimos momentos muy complejos. Y cuando escuchaba la predicación de Mercedes de hace 3 años atrás, decía, bueno, ahí también, porque eso era el 2020, estábamos en plena pandemia, estábamos todos encerrados y encerradas. Que si no te ponías alcohol en gel hasta en los ojos, te podías morir, ¿no? Y, sin embargo, ante lo adverso, aparece Jesús y te dice, soy yo, no temas. Soy yo, no temas. Y esto ocurre en la barca. Y la barca es la imagen que utilizamos para simbolizar a la iglesia. De ahora en más, yo creo que a partir del capítulo 14, a partir del hecho drástico de que otra vez Herodes se convierte en un asesino, que es el poder imperante, asesina sin problema, aunque sea porque se emborrachó y no tiene drama de hacerlo, o porque le gustó cómo bailó una chica, entonces asesina a cualquier costo. La vida humana no tiene ningún valor. Culturalmente son cosas muy distantes, digamos, ¿no? Pero podríamos darle esta mirada. Totalmente embriagado de poder absoluto. A veces yo siento que nosotros nos sentimos de la misma manera. Y tememos ser una iglesia que actúe en el modelo de Jesús, que es ser capaces que ante lo adverso, todos nuestros temores, dar pasos, ¿no? La pregunta que me surge es, bueno, ¿qué preguntas hay en esa barca que viene a hacer la iglesia? ¿Qué preguntas tenemos nosotros hoy acá? ¿No? ¿Cómo atendemos? ¿Cómo servimos? ¿Para qué están nuestros edificios, nuestras finanzas, ¿no? Nuestras ofrendas? Por supuesto que para acá está la tesorería de la iglesia, no vamos a necesitar ninguna barbaridad porque después esto me puede costar el salario, pero por supuesto que para administrarlas bien, pero también para ser gastadas en función del bien común. Hay algo que siempre hablamos con algunos pastores. La plata la iglesia no la tiene que amarrocar, la tiene que gastar. La iglesia no es un banco. Herodes tiene banco. La iglesia tiene que seguir el modelo de Jesús, el modelo de no temer, el modelo de confiar, el modelo de gastar toda la plata por el bien común. Por supuesto, con planificación, con estrategia, con gastarla de la misma, pero la tiene que gastar. También la puede gastar como banco. Podría, digo, pero digamos, no, lo que quiero decir con no como banco es, no es que hay, no hay alguien que está acumulando para ser cada vez más rico que el otro, digamos. Puede tener estrategias de que la guita le rinda mejor, en el sentido bancario, pero no en el sentido mezquino de es para mí el dinero, ¿no? El dinero es un dinero común. ¿Cómo lo ponemos en lo común? Y entonces podemos decir, ay, pero tenemos 30.000 pesos, si compramos todo esto de alimento, el mes que viene, ¿qué hacemos? Y Jesús viene y te dice, soy yo, no temas. No te vas a hundir. Porque está en mi iglesia, yo la voy a sostener. ¿No? Y también hay preguntas sobre la realidad actual. ¿Debe la iglesia, en un día, sobre todo en un día como hoy, involucrarse en las cuestiones públicas? Y no estoy hablando de partidismo, no me importa quiénes votan y no pienso decirles a quién voto. Estoy seguro que cada uno y cada una debería votar a conciencia, con su mejor conciencia cristiana, lo que cree que es mejor para el destino de nuestro país. Pero ¿debe la iglesia involucrarse en lo público? ¿Debe la iglesia no temer a involucrarse en lo público? Y hemos tenido esta semana una experiencia muy linda, pude compartir el lunes con Gabriela, que está acá conectada, y con Cristina, su mamá, la esposa del pastor Mesaros, porque abrimos la secundaria en Granburg, de adultos. Y cuando vino Cristina con Gabriela había 40 alumnos, y hoy hay 50 en una semana, crecieron 10 más. Y nos gastamos un montón de guita en la iglesia. Y tengo las damas explotadas de la cantidad de plata que gastamos. Pero ahora, esas personas
así esta iglesia, San Lucas, le dijo a esas personas, de alguna manera, lo mismo que dijo Jesús a sus discípulos. Díganles que se sienten y ustedes deben de comer. Nos metimos en lo público porque la educación es una obligación del Estado, pero la iglesia tiene que facilitar que lo público circule. Y si tenemos un edificio cerrado todo el tiempo, gastando impuestos municipales y luz al pedo, y lo podemos poner en el bien común, tenemos que hacerlo y no temer. No teman, soy yo. Nos sostiene esta razón de ese modelo de reino de justicia que contiene a todos y a todas en una gran mesa de la inclusión, donde nadie se anda excusando como se excusaba Herodes, ¿no? Y no, es que esta chiquita bailó tan bien acá que me pidió la cabeza y yo tuve que cumplir. No nos excusamos en esas cosas y servimos al otro, a la otra, nos ponemos en común. Lo que hace la congregación La Reforma, uno cuenta de lo que sabe, y así seguramente harán muchas congregaciones más. Lo que hace la congregación de La Reforma con los alimentos para la obra en Florencio Varela, y cuando no es la obra en Florencio Varela, son las frazadas para casa diversa en Paraguay, y cuando no, para los tornos en donde William da clases, cuando colaboramos con Moreno. Esto es invertir en el reino bajo la confianza que ante todo turbulento, pues vos no sabés si mañana no tenés un corralito de vuelta. Y acá, bueno, excepto Tobías y Jessica, y a Facu también lo podemos correr, porque ¿cuánto tenías en el 2001, Facu? 4 años, bueno. Ahorros en el banco no tenía. Todos quedamos engrampados en ese corralito. ¿Vos quedaste engrampado, William? No. Porque vos guardabas bajo el colchón, no quedaste engrampado. Bueno. Ni antes ni en el corralito. Bueno. Ha sido una suerte. Suerte, se llama suerte eso, de verdad. ¿Y vos, Marta, quedaste engrampada? Ah, mira otra. Pues yo tenía tanta Entonces, esto en Canutan en otros lados, me parece. A mí me quedó todo lo que tenía ahí adentro. No, yo antes solté en la fábrica. Ah, claro. Bueno, ahí zafaste. Y eso me salvó siempre. Mira, yo los poquitos ahorros que tenía de maestro los tenía en el banco. Y di laburo a muchísima gente. Y claro. Entonces, hemos pasado tempestades como estas, y sin embargo hemos salido, y Dios ha estado. Y hay una invitación muy clara, que esta barca, donde reconocemos que verdaderamente Dios es el Hijo, que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, poder reconocerlo en lo cotidiano, en lo público, en lo privado, y que nuestras iglesias abran la puerta para que el bien común sea una realidad. Si Jesús sirve esta mesa de la inclusión, si tiene un amor preferencial por todos nosotros que somos un desastre de personas, si tiene una dedicación especial por nosotros a los que nos ve santos, a pesar de que cada uno sabe las miserias internas, Él nos mira con un lente de santidad, nos ve santos y santas. Tengamos el compromiso como comunidades de fe de poder, en estos tiempos tan turbulentos, confiar en que no nos vamos a hundir y que tenemos que tener la mirada puesta en las necesidades del otro y de la otra. Dios quiera que hoy cuando votemos podamos ir hacia un país mejor, también confiar en ese sentido, también poner la esperanza en ese sentido, pero siempre la esperanza primero en nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos sostiene, a pesar de la adversidad que pueda venir. Que esto sea una realidad para cada uno de ustedes, para cada una de sus familias, de sus vecinos, de la comunidad más ampliada en el Zoom. Amén. Amén. Rodeado solo de buenos poderes, fielmente protegidos frente al mal. Así vivamos todos nuestros días, con fe y con alegría hasta el final. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará.
Y si el pasado quiere atormentarnos, o la jornada nos quiere oprimir, oh Dios, por gracia alivianos la carga, impúlsanos el alma a vivir. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará. Y cuando los silencios nos circunden, haznos oír el tono de tu voz, y al mundo entero entonando fuerte un nuevo canto de adoración. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará.